A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Si alguien alguna vez se preguntó, ¿el poder para qué? Un pensador se había hecho la misma pregunta y su respuesta fue: el poder es para ganarlo. El poder es para mantenerlo, para demostrarlo. El poder es para poder. Ese personaje se llamó Nicolás de Maquiavelo y aunque su nombre se ha demonizado, hace parte de los grandes personajes del Renacimiento. El más descarnado, el más intenso y claro de todos los pensadores políticos del Renacimiento fue precisamente Maquiavelo, a quien vale la pena escuchar por encima del tiempo y la distancia. Maquiavelo aconsejaba a los gobernantes que quisieran conservar el poder, sin importar el cómo. Al fin y al cabo, Maquiavelo pensaba que el fin justifica los medios. Y sobre cómo tratar a los amigos o a los que no lo son, decía: a los hombres se les ha de mimar o aplastar, y no hay otra alternativa. Y sobre las venganzas, recomendaba que fueran de tal fuerza que el agredido no pudiera nunca reaccionar, para que el gobernante no tuviera nunca que temer una respuesta de su víctima. Sobre las injusticias que cometen los gobernantes contra su pueblo, afirmaba que las injusticias deben hacerse todas de golpe, para amedrentar y para que los que no han sido afectados agradezcan su buena suerte. Y en cuanto a los favores, recomendaba que estos fueran hechos poco a poco, con el objetivo de que fueran mejor apreciados. Los hombres, cuando reciben el bien de quien esperaban el mal, se sienten eternamente agradecidos. Y sobre las promesas, sugiere que un gobernante sabio y prudente no debe guardar fidelidad a su palabra. Y en cuanto a las virtudes del gobernante, Maquiavelo dice: hay virtudes que son perjudiciales. El buen gobernante debe parecer bondadoso, leal, humano, íntegro, honesto, pero de ninguna manera debe serlo. Ese era Nicolás de Maquiavelo, gran pensador, claro, descarnado. Nunca nadie antes como él había revelado las claves ocultas del poder de unos seres humanos sobre otros. Y estaban haciendo un día como hoy, 3 de mayo de 1469. Sí, estaban haciendo un día como hoy, para gloria de todos los gobernantes y para pesar de todos los gobernados. Las principales noticias del día. Titulares. Semana crucial para Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional. Perú y Ecuador coordinarán acciones para combatir el narcotráfico en la frontera común. Elina Narváez, la segunda baja del Partido Social Cristiano en vísperas del juicio político a Lasso. En política internacional, Día del Trabajo. Los editoriales serán de Martín Pallares y si se legaliza la cocaína, Santiago Basabe. ¿Qué temas definen la suerte del juicio político? Noticias del día. Semana crucial para Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional. Recomendar o no al Pleno de la Asamblea Nacional continuar con el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, por presunto peculado, está en manos de los 9 integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Esta instancia legislativa está integrada por Fernando Villavicencio, independiente, Ana Belén Cordero, de Creo, Roberto Cuero, Gabriela Molina, Coms Córdoba, de UNES, Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano, Bruno Segovia, Pedro Velasco y Marco Troya, independientes. El plazo para la entrega del informe motivado sobre el juicio político vence el sábado 6 de mayo del 2023, según el cronograma aprobado por la Mesa de Fiscalización. Serán días intensos de debates y polémicas en busca de los votos necesarios para salvar al mandatario o recomendar la continuación del proceso de interpelación. Asesores y profesionales del derecho, abogados, también están trabajando en la elaboración del informe borrador. Son miles de fojas, decenas de horas de grabación que son procesadas, anunció Fernando Villavicencio, presidente de la comisión. El 26 de abril concluyeron las comparecencias dentro del proceso de sustentación del pedido de juicio.
A la comisión asistieron cerca de 40 comparecientes. Se presentaron aproximadamente 60 pruebas de cargo y de descargo. Perú y Ecuador coordinarán acciones para combatir el narcotráfico en la frontera común. Los representantes de la Fuerza Armada de Perú y Ecuador se reunirán este jueves 4 de mayo en la población de Arenillas, en la provincia de El Oro, para coordinar acciones a fin de tener un combate efectivo del narcotráfico en la frontera entre ambas naciones. El encuentro estará encabezado por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, general de división Nelson Proaño Rodríguez, y su homólogo de Perú, general de ejército Manuel Jesús Martín Gómez de la Torre Araníbar. Dentro de los temas que formarán parte de la agenda se encuentra el desarrollo de un plan conjunto para neutralizar la amenaza del narcotráfico y los delitos conexos en la frontera común Ecuador-Perú. El segundo término planificarán acciones de coordinación para la ejecución de las operaciones tipo espejo en la frontera común. Fuentes ligadas a las Fuerzas Armadas del Ecuador señalaron que el objetivo de la reunión es fortalecer la presencia militar en la frontera común para combatir el tráfico de armas que ingresan al país debido a las vulnerabilidades que se encuentran en dicha zona. De esta manera, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador busca reforzar las operaciones militares tanto en la frontera sur como en la frontera norte. Cabe recabar que el pasado mes de marzo, el jefe del Comando Conjunto se reunió con su homólogo de Colombia para evaluar los alcances de las acciones coordinadas que se llevan a cabo en la frontera norte. Otro punto importante será el establecimiento de mecanismos para el intercambio de información de inteligencia para el éxito de las operaciones militares conjuntas en dicha zona. Elina Narváez, la segunda baja del Partido Social Cristiano en vísperas del juicio político a Lasso. A menos de 2 semanas de que el juicio político a Guillermo Lasso llegue al Pleno de la Asamblea Nacional, el Partido Social Cristiano, una de las fuerzas políticas que postula la censura del mandatario, suma una nueva baja sensible en sus filas. Aunque la bancada legislativa a través de su jefe de bloque Esteban Torres ha defendido que sus integrantes se mantienen firmes en el partido y en votar por la censura de Lasso, la organización política ha empezado a sufrir deserciones sensibles en las últimas semanas. Javier Ortiz, asambleísta por la provincia de Esmeraldas, fue el primer legislador en dar un paso al costado del Partido Social Cristiano por presuntas presiones a la interna del bloque legislativo alrededor del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Ahora, Elina Narváez Mendieta, asambleísta por la provincia del Guayas, integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, se suma a la lista de legisladores que se separan del bloque social cristiano. Narváez llegó a la Asamblea Nacional como asambleísta alterna del ex legislador del Partido Social Cristiano César Ron, quien también se separó de la organización política por sus discrepancias con las alianzas que el partido mantuvo al inicio del periodo legislativo. El Partido Social Cristiano, por su parte, y a través de un comunicado, indicó la supuesta filtración del documento de desafiliación de Narváez por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Entrevista del día. La mañana de este miércoles en Radio Sucesos estuvo presente Juan Pablo Grijalva, gerente general de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, AXO, y cónsul honorario de Nueva Zelanda en Ecuador. Habló acerca de las previsiones del sector ganadero por el volcán Cotopaxi. Escuchemos lo que dijo. Y bueno, ¿cómo se están planificando, organizando los planes de contingencia para evitar una mayor afectación del sector ganadero en caso de una eventual erupción más grande del Cotopaxi? Efectivamente, el tema del volcán Cotopaxi es algo de mucha preocupación ahora y yo creo que hay que contextualizarlo en una forma distinta. El problema va a ser un problema para el sector agropecuario, para el sector ganadero, para la provincia de Cotopaxi, Pichincha, pero tenemos que ver que esta amenaza tiene una dimensión nacional, ¿no? Hay cifras que dicen que es entre el 15 y el 30% de pérdida en el Producto Interno Bruto ecuatoriano en caso de que haya una erupción del Cotopaxi. Podemos imaginarnos ya lo que pasó hace pocas semanas en la zona de Sangolquí,
lo que queda al lado del río Pita, como con un poco de lluvia simplemente se desbordó el río e hizo estragos tremendos en varios sitios. Y eso debemos pensar que es multiplicado por 1000 en caso de una erupción, 1000 por lo menos, ¿no? Entonces tenemos que estar muy bien preparados todos los ecuatorianos para una eventualidad de este tipo, y es un tema que debemos afrontarlo con mucha responsabilidad. En el caso concreto del sector ganadero, el efecto prácticamente se daría en un 20% de la producción ganadera del país. Hay en las zonas, hay aproximadamente, en las zonas que se afectarían, hay cerca de 190,000 animales. Son zonas en donde va a caer ceniza y tenemos que estar preparados, no necesariamente zonas que se deban evacuar. Las zonas que se deben evacuar tienen aproximadamente 6,000 cabezas de ganado que deberíamos pensar o deberíamos estar preparados para movilizarles a otros lados del país, a esos animales, ¿no? Y para eso tenemos algunas medidas que se están tomando y se están pidiendo a los productores que las tomen. Una es la identificación de los animales, tienen que tener necesariamente aretes, todos los animales de estar identificados. Hacer un análisis sanitario, un análisis de enfermedades a todos los animales, porque si van a moverse de un lugar a otro, de una provincia a otra provincia, deben ir totalmente sanos. Hay que cumplir con todos los programas de vacunación que se tiene y ya en las medidas también un poco preventivas, los ganaderos deben ver qué animales son los que realmente están productivos y son productivos, para que procuren vender los animales que no son tan productivos. ¿Esto por qué? Porque normalmente cuando ha habido estos problemas de erupciones o de evacuaciones que hay que hacer, llegan comerciantes inescrupulosos el momento ya del problema, y tratan de comprar esos animales a precio de gallina muerta, digamos. Es un problema serio. Entonces, eso ocurrió en 2015, ¿no? Claro, Pablo. Lamentablemente exactamente. esto ocurrió en 2015. Sí, y es muy difícil de frenar porque tenemos que acordarnos que acá en el Ecuador la ganadería de leche es más allá que una actividad económica, es una forma de vida de la gente. Y el productor no quiere primero salir de su propiedad, no quiere evacuar si no salen primero sus animales. Para él es más importante su animal, su fuente de ingresos, que su vida misma. Y no salen, simplemente se resisten a evacuar. Entonces, ahí hay que realmente tener este cuidado con los animales y con las personas. Entonces, ahí es lo que van los comerciantes inescrupulosos y tratan de beneficiarse de este mal momento que pasa a la gente. Y por eso es mejor prevenir y tratar de vender esos animales del momento en que se puede y que puedan los productores sacar un mejor precio, ¿no? del mismo. Ahora, ideas que tenemos nosotros, que ya las hemos hecho antes, es cuando ha habido que evacuar, en el caso del Tungurahua hubo que evacuar algunas veces, lo que hicimos fue buscar ganaderos que sean más o menos de similar tamaño que los ganaderos que estamos evacuando, con propiedades del mismo tamaño, la misma cantidad de hectáreas o algo así, o más hectáreas, un poco más, y llevar esos animales a esas propiedades y seguir ordeñándolos ahí, ¿no? Que la gente no pierda su ingreso, porque acá el problema tremendo, aparte de lo que pierde su gente, tiene que salir de la zona, es que pierde totalmente sus ingresos. También en Radio Sucesos, Mónica Heller, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, habló acerca de los altos índices de inseguridad en el país. Veamos la nota. Y hoy la preocupación número 1 de nuestros socios y de la ciudadanía en general es la inseguridad. Hemos hecho una encuesta entre nuestros agremiados y tenemos unas cifras que son alarmantes.
90% reporta considerarse una posible víctima ante la inseguridad. 40% reporta que ya ha sido víctima de la inseguridad y 20% reporta que ya ha sido sujeto de extorsión. Y esa es una cifra que aterra, verdaderamente. Pero ¿qué hacer para que estas cifras se muevan, para que estas cifras se transformen en cifras positivas, bajen de lo negativo? La policía ayer, ¿qué les ofreció? Primero, muy agradecida con la reunión que tuvimos el día de ayer. Hemos hecho un acuerdo de trabajo conjunto. En una primera etapa, es decir, la respuesta inmediata, es primero activar la línea 1-800 extorsión, que permite que quien haya sido contactado para una extorsión pueda reportar de inmediato a la policía. Esto con dos objetivos. Uno, diagnosticar si de verdad hay credibilidad en esa extorsión o no, porque según nos explicaba la policía ayer, hay muchísima gente aprovechando la coyuntura, pretendiendo ser profesionales del crimen y simplemente aprovechando el terror colectivo para cobrar. Entonces, lo primero es diagnosticar cuánta credibilidad tiene esa llamada o esa gestión de extorsión. Lo segundo es un proceso de reacción que hay que tener, que implica desde la denuncia hasta cómo actuar en lo personal, en fin, hay toda una serie de cosas que la Policía Nacional indica se deben hacer. Y tercero, por supuesto, debe haber una denuncia. ¿Y por qué debe haber la denuncia? Primero, porque es la manera de controlar el incidente. Segundo, es la manera de recoger información, por ejemplo, de dónde se concentran o dónde están los grupos que están haciendo esto, y esto permite actuar preventivamente a la policía. Pero también porque no se puede permitir la impunidad. Y por eso la Cámara de Comercio de Quito ofrece su contingente para hacer un acompañamiento en el proceso legal, porque la gente suele no querer denunciar. Ese es el tema. Hay miedo a la represalia. Hay desconfianza también. Hay desconfianza y es un proceso desagradable. Y nosotros, entendiendo la problemática, hemos querido dar un respaldo a nuestros agremiados con un acompañamiento legal en este caso. De la Cámara de Comercio. De la Cámara de Comercio. Bien, son las 8:30. Estamos conversando con Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, en este momento sobre la inseguridad y lo que ayer hablaron con la Policía Nacional para buscar estas acciones conjuntas. Uno, entonces, activar esta línea 1-800 extorsión. Correcto. El trabajo de asistencia legal para que se atrevan a denunciar, porque las denuncias en general en el país son muy bajas. Sí. El tema del miedo es uno, el enfrentar procesos engorrosos es otro, y la desconfianza. Ahí es donde entramos nosotros. La Cámara de Comercio de Quito está respaldando a sus agremiados precisamente en esa parte que es tan difícil, además de, por supuesto, el fondo del problema que ya es de terror, ¿no? Pero adicionalmente creo que hay una serie de cosas que aprendimos ayer que son importantísimas. Y de hecho, uno de los proyectos que hemos pactado hacer conjuntamente es una serie de campañas para educar a la gente, porque ¿qué es lo que pasa? Los quiteños no conocemos de esto, afortunadamente nunca lo habíamos vivido y no estamos preparados para este nivel de inseguridad. Entonces hay una serie de tips, como le llaman ellos, de cosas que hay que aprender, cosas que se deben hacer, que será un trabajo conjunto. Además, una serie de cursos, ya hemos iniciado cursos, ya tuvimos la semana pasada un curso para nuestros agremiados con el GIR, y en fin, una serie de temas que se pueden ir trabajando conjuntamente, que los iremos monitoreando. Hemos establecido una mesa de seguridad que en esta etapa álgida será quincenal, y después iremos monitoreando la frecuencia, y donde invitaremos además a los demás actores del sistema, porque este es un problema de todos, no es solo un problema de la policía. Ya nos hemos reunido con representantes de la Corte Nacional y tenemos en nuestra agenda reunirnos con los demás actores de todo el sistema judicial, porque hay que tener una sola conversación y una estrategia conjunta, y no podemos tener atomizado al Estado, porque hoy los ecuatorianos necesitamos un liderazgo, una estrategia, el financiamiento adecuado, las políticas correctas, el marco legal adecuado. Es decir, nosotros como ciudadanos exigimos respuestas de fondo y de forma inmediatas y a largo plazo. Y bueno, ¿qué expectativas tiene usted y también los agremiados de la Cámara de Comercio de Quito respecto a estas acciones? Entiendo que hay mucho temor, es un proceso de aprendizaje también porque no hemos vivido estas situaciones, pero ¿qué expectativas tiene sobre todo lo que está pasando? Es un momento muy triste.
es un momento de profunda preocupación y también de un mea culpa. El Ecuador ha cometido muchos errores. Tenemos muy malas políticas migratorias. Somos uno de los países con normas más laxas en el tema migratorio. Necesitamos más control en las fronteras y no con un objetivo xenofóbico, sino con un objetivo de control de la inseguridad. Necesitamos mejores marcos legales, tanto en lo sancionatorio, porque somos un país de muy pocas penas, es decir, la pena máxima en Ecuador es la mitad que en los países vecinos. Entonces, si no tenemos penas que sean más fuertes y que sean disuasorias del crimen, tampoco contribuimos al control de la inseguridad. Necesitamos un mejor marco legal para la policía necesita más dotación, necesitamos un sistema judicial comprometido en todos los estamentos, la policía, la judicatura, la fiscalía, todos tienen que sentarse en una sola mesa y ponerse de acuerdo en cómo van a actuar para el bienestar del Ecuador. Mario Pazmiño estuvo en Radio Sucesos, él es analista internacional en seguridad y defensa y estuvo presente para hablar sobre el terrorismo como amenaza al Estado. Escuchemos lo que dijo. ¿Cómo cambia el panorama en la lucha contra la inseguridad el hecho de que ya 8 bandas de nuestro país, 8 bandas narcodelictivas, sean consideradas como terroristas? ¿Qué nos dice al respecto? El primer comentario sería que es necesario que el COSEPE defina con claridad lo que es grupo terrorista y lo que es grupo delictivo. Esto es prioritario e importante porque si no va a haber problemas jurídicos posteriormente. Un grupo terrorista, por recordarles nada más, es un grupo que persigue un fin político y un fin de toma de poder. Ese es un grupo terrorista. Y un grupo delictivo persigue un fin económico, financiero. Son cosas completamente diferentes. Pero el momento que el COSEPE declara a organizaciones delictivas como terroristas, se está olvidando de un componente. Y eso pasó en Colombia, cuando en Colombia declararon terroristas a las FARC, al ELN, un poco de grupos que el Ecuador nunca los consideró como tales, ¿verdad? Eso hay que aclarar. Entonces, ¿en dónde está el quid del asunto? En que Colombia se dio cuenta que si eran como organizaciones terroristas no tenían el fundamento legal, en algunos casos, y les pusieron como narcoterroristas. El momento que le pone narcoterrorista, ese momento empata el esquema, porque está cumpliendo o está generando acciones delictivas de terror con recursos del narcotráfico y acciones para generar terror en la sociedad. Ahí sí puede ya ser considerado este tipo de organizaciones, pero como terroristas puras así, no pueden ser considerados y va a haber problemas legales posteriormente. Entonces tienen que hacer esa reforma. Esa es la una parte. La segunda parte que es importante es que necesariamente tienen que hacerse ciertas enmiendas legales para poder articular este sinnúmero de delitos dentro de las causales que se tienen que ser analizadas por jueces y fiscales. Porque si no, va a quedar en nada esto. La otra pregunta suya que me pareció sumamente interesante es la colaboración internacional y la participación del FBI en apoyo a las acciones de la Policía Nacional en la lucha contra el terrorismo. Me parece importante porque este tipo de acciones y de investigaciones van a dar los suficientes argumentos y la experticia para poder judicializar a las diferentes estructuras delictivas en este caso. Recalco nuevamente, si es que no existe esta modificación jurídica y si no existe este nuevo cambio de denominación de terrorista a narcoterrorista, pues todas las acciones quedarán colgadas. Y creo que esa va a ser una de las recomendaciones que tendrá que hacerla el FBI a el COSEPE. Ahora, claro, estas reformas legales quizás tomen su tiempo y la amenaza a la seguridad es inmediata, ¿no? Inminente, eso está pasando. Entonces, ¿cómo tendría que hacerse, Mario? Bueno, básicamente mientras se va generando este tipo de modificaciones, pues las unidades de
las Fuerzas Armadas, especialmente me refiero a la unidad de élite que tiene el ejército ecuatoriano, que es el GEO Ecuador, pues esa unidad, el momento que el COSEPE dictaminó, si cabe el término de decirlo así, o designó que en el país existen 8 grupos terroristas, le está dando el visto bueno para que intervenga esta unidad sin necesidad de que el presidente de la República genere ningún estado de excepción ni toque de queda. Esta unidad, del momento que le dicen hay una amenaza al interior del país, esa unidad comienza a operar inmediatamente. ¿Por qué digo esto? Porque es importante. Voy a poner un ejemplo para que me comprendan de mejor manera. Si es que el país, el Ecuador, está siendo atacado por otra potencia internacional, no es que las Fuerzas Armadas esperan que el presidente de la República saque un decreto mediante el cual le dice estamos siendo atacados y salgan no, inmediatamente las Fuerzas Armadas salen a repeler ese ataque o esa intromisión en territorio ecuatoriano. Exactamente igual pasa acá, pero en el ambiente interno. Lo que le están diciendo es hay una amenaza terrorista y por lo tanto hay que ubicarla, eliminarla o neutralizarla. Son 3 cosas claramente definidas cuando hay este tipo de amenazas. Entonces, eso es lo que van a proceder a hacer. Esta unidad es catalogada como una de las mejores unidades antiterroristas de América Latina. No ha podido emplearse en el país porque las condiciones no han permitido, no ha habido grupos terroristas, pero al momento que le están diciendo tenemos 8, le están dando las puertas abiertas para que pueda intervenir directamente. Esta unidad tiene equipos de alta tecnología, tiene un nivel de profesionalización y entrenamiento permanente y además de eso tiene un sistema de inteligencia propio de esa unidad para poder ubicar este tipo de blancos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Día del Trabajo. Como es tradicional, el 1 de mayo se celebró el Día Internacional del Trabajo con diversas acciones en el mundo, por lo general con las reclamaciones y exigencias que trabajadores y empleados formulan, insatisfechos con los ingresos o prestaciones que reciben. Se debe matizar esta afirmación haciendo referencia obligada a que las marchas y protestas se dan únicamente en aquellos países que tienen un mínimo de libertades para hacerlo. Pensar en marchas de protesta en Corea del Norte o en Cuba evidentemente es muy poco realista. Resulta por demás interesante hacer una comparación entre los ingresos que por concepto de salario mínimo reciben obreros y empleados en la región y en el mundo y qué tipo de gobierno tienen para establecer la realidad de gestión de cada uno de estos, considerando que, por lógica, los gobiernos que mejor retribuyan a sus trabajadores deberían ser aquellos que se proclaman sus más firmes defensores, o sea, los partidos marxistas o supuestamente de izquierda radical de base proletaria. Haciendo un análisis regional, nos llevaremos mayúsculas sorpresas al comparar lo que un trabajador gana al mes como salario mínimo. Así, la revolucionaria Venezuela bolivariana se ubica con mucha ventaja al final del listado con un salario de $8 mensuales, que si lo transformamos a valor diario nos da algo más de 25 centavos por día. Asumiendo un grupo familiar de 5 personas, cada una contaría con 5 centavos por día para cubrir sus necesidades de alimentación, alojamiento, vestido, salud y transporte, dejando por fuera la educación y todo otro gasto. Vista esta realidad, resulta del todo comprensible que 6 millones de venezolanos hayan huido de su país para no morirse literalmente de hambre. A corta distancia, la revolucionaria y marxista Cuba
ha logrado proporcionar al trabajador cubano un muy digno salario mínimo de $12 por mes, lo que da un ingreso diario de 40 centavos, o sea, 8 centavos por miembro del grupo familiar de 5. ¿Cómo no sorprendernos del malagradecido abandono de la isla por casi 300.000 gusanos desertores que han fugado, para colmo, al malvado imperio solo en 2022? La Nicaragua sandinista, gobernada por el orteguismo marxista, exhibe un salario bastante más elevado, gracias seguramente a las remesas que le mandan su millón de migrantes desde el imperio, representando el 15% de la población del país y que llega a $113 por mes, o sea, $3,75 diarios o 75 centavos por cada miembro de familia por día. La peronista argentina presumiblemente estará muy orgullosa de haber llegado a los $160 mensuales de salario mínimo, luego de la trepada del dólar a 500 pesos en días pasados, ya con el país ofreciéndose al mejor postor para que le inyecten algunos miles de millones de dólares a la economía para ver si se hace el milagro y que el ministro de Hacienda, el señor Sergio Massa, pueda mostrar algo que respalde su candidatura a la presidencia de la República. No se le puede atribuir a él solo haber logrado que la Argentina tenga un 42% de personas en condición de pobreza, y aún menos haberla llevado a donde está, luego de haber sido la 7ª economía mundial. Este es un trabajo sostenido de generaciones de peronistas que no se debe desestimar. El ingreso diario del argentino se sitúa hoy en $5,33 diarios, algo más de $1 por día por cada miembro del grupo familiar. En el mundo tenemos una serie de otros países de similar signo que atraviesan por similar situación, y cada vez que se trata de establecer algún parámetro nos encontramos con un velo que bloquea cualquier posibilidad de una estimación adecuada. Es el caso de Corea del Norte, el caso de Siria. En Siria más o menos se ha logrado establecer el salario mínimo ronda los $50 mensuales y casi 10 millones de migrantes escapando de la barbarie de la guerra civil. En Angola, otro de los paraísos marxistas africanos, el salario mínimo es de $60 mensuales. Y el otrora Líbano, que era la Suiza del Oriente Medio, bajo el Hezbollah pro-iraní, ha llegado a un mínimo de $67 mensuales, con la mitad de su población por debajo del umbral de la pobreza. ¿Para qué, ante estos números, hacer comparaciones con las detestables economías capitalistas europeas o con la norteamericana? Pero hacerlo con algunos de los países latinoamericanos que han logrado mantener algún grado de sensatez en sus economías, sí es un ejercicio absolutamente válido. Costa Rica encabeza la lista de los salarios más altos en la región con $603 mensuales, seguida por Uruguay con 570 y por Chile con 475. La cuarta posición de Ecuador es engañosa, pues se refiere tan solo al salario mínimo nominal, sin incluir los ingresos que se hallan ocultos dentro de una maraña de rubros que por las propias leyes laborales pueden ser cobrados cada mes si tal es la voluntad del trabajador. Estos rubros suman $114 mensuales, que sumados al básico nominal de 450, dan un ingreso de $564, muy cercano al de los primeros en la lista. Costa Rica y Chile y Uruguay vienen de largos procesos que han elevado sensiblemente su PIB,
al generar sostenidamente crecimiento en el tiempo con políticas estables a favor de la inversión privada. Ecuador, al mantener su economía dolarizada, pese a los arrebatos populistas, ha tenido que sí o sí, por la fuerza de la realidad, mantener estable e incluso en ascenso su salario. El actual gobierno ha cumplido estrictamente su compromiso de elevar a lo largo de los 4 años de su mandato el salario mínimo en $100, o sea, de 25 por año, suma que está por encima de la inflación, que cabe destacar es la más baja de la región. Ante esta realidad, suenan absurdos los pedidos de la dirigencia sindical de la salida de un presidente que, a pesar de las dificultades vividas por la región y el mundo por la pandemia y la guerra en Ucrania, ha cumplido con su palabra. Esta discusión, y esto es lo más grave, afecta apenas a quienes tienen la suerte de un empleo con prestaciones de seguridad social y algún grado de estabilidad. Ellos son, hoy por hoy, los privilegiados ante la lacerante realidad del subempleo y del desempleo, que representa más del 45% en la región. Cada nueva exigencia y demanda de quienes están hoy empleados se vuelve una dificultad más para intentar fomentar el empleo a través de la inversión privada, la única sostenible en el tiempo. Éticamente es insostenible que se sigan exigiendo prebendas mientras millones no sepan si esa noche habrá un pan para sus hijos. Ahí está el reto verdadero. Muchas gracias. Editorial. ¿Y si se legaliza la cocaína? Artículo de Martín Payares, publicado en Diario El Expreso. A este ritmo, el narcotráfico hará que América Latina deje de ser parte del mundo de naciones democráticas. Lo que está pasando en México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Chile y Argentina son ejemplos de lo que se puede venir. Todos son estados asediados por las mafias. Si los grupos que negocian con esta droga siguen acumulando poder económico e influencia política, en poco tiempo serán dueños de las instituciones democráticas. Esas mafias no quieren estados con justicia independiente ni sociedades deliberantes. Quieren impunidad y control. La crisis política en Ecuador es una muestra. ¿Qué hacer si la historia enseña que la guerra en contra del narcotráfico siempre ha fracasado? Desde que Nixon declaró la guerra a las drogas en 1971, no ha habido un solo país que haya sido capaz de doblegar a las mafias. Entre 2000 y 2020, los Estados Unidos destinaron $10,000 millones para frenar el cultivo de la coca en Colombia, y el resultado es que cada vez se siembra más. Es por eso que ha llegado el momento en que los gobiernos de estos países se planteen la posibilidad de legalizar la producción, tránsito y consumo de la cocaína, y de pedir a los países consumidores, en la mayoría ya está legalizada la marihuana, que también lo hagan. Si bien la legalización traerá problemas de consumo, también es cierto que quitándole el negocio a las mafias disminuirá el desangre y las ansias que tienen de tomarse el poder. Además, con lo que se reciba de impuestos se podría financiar sistemas de salud para paliar el problema. La idea no es delirante. La revista The Economist planteó en octubre del 2022 la legalización global de la cocaína, porque dice lo que sufren los países de América Latina en esta guerra inútil es infernal. Los asesinatos en Colombia son 3 veces más frecuentes que en Estados Unidos, en México 4. Y en algunas zonas las bandas de narcotraficantes son tan ricas y están tan armadas que rivalizan con el Estado. La prohibición también expulsa a los niños de la escuela, ya que las bandas de narcotraficantes buscan a los más jóvenes para reclutarlos, razonaba The Economist. Si las potencias occidentales democráticas no quieren perder a América Latina, tendrán que considerar esta posibilidad. Artículo de Martín Payares, publicado en Diario El Expreso. ¿Qué temas definen la suerte del juicio político? Santiago Basabe, primicias. Varios y todos concatenados entre sí.
aunque lo más visible ahora es que el juicio político ha concluido en cuanto a la etapa de prueba y que vendrán dos informes, uno que recomendará terminar con los días de Lasso en el gobierno y otro que dirá lo contrario, y ese solo es una parte de esta historia. La otra parte tiene que ver con los temas que se debatirán en los próximos días. Por ejemplo, el hecho de que la principal interpelante del jefe de Estado, la ex Pachacutic Mireya Pazmiño, pueda pasar en un abrir y cerrar de ojos de acusadora a acusada es solo uno de los elementos que puede incidir en la votación final ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Todo apunta a que Amazonas Tanker Pool tiene muchas aristas y dependiendo de cuál de ellas sea la que se afila, el cauce del juicio político puede variar. Otro tema a considerar tiene que ver con la elección del nuevo coordinador nacional de Pachacutic. Una línea moderada podría alentar los acuerdos y el posicionamiento de temas de interés para la población indígena en la agenda de políticas públicas. Si ese es el caso, los acercamientos con el gobierno resultan inevitables. La otra alternativa, reactiva más que proactiva, tendría en la salida del presidente Lasso una opción más viable para el proyecto político, acaso electoral, de Leonidas Issa y sus cercanos. Por esa razón, el pasado fin de semana la audiencia más atenta al desarrollo del proceso eleccionario de la CONAIE estuvo tanto en el gobierno como en la Revolución Ciudadana. Ahí, en el movimiento indígena, hay un jugador clave de cara a las operaciones de sumar y restar votos para este juicio político. Para hacer aún más complejo el tablero, un tema adicional que entra en juego es la próxima elección del titular de la Asamblea Nacional. A excepción de la bancada oficialista, las demás han propuesto nombres de quienes pretenden dirigir la desprestigiada legislatura ecuatoriana. En la búsqueda de apoyos, la posición de las organizaciones políticas respecto al juicio al presidente Lasso será inevitablemente parte de las conversaciones y allí el gobierno tiene un margen importante de juego político. Al dejar de lado sus propias aspiraciones en esa arena de decisión política, creo tiene un radio de acción amplio para proponer acuerdos expresos o tácitos en las distintas bancadas, Revolución Ciudadana incluida. Sobre las históricas demandas socialcristianas en estas lides, no es necesario que desde Carondelet le ponga mucha cabeza, pues en ese campo el ministro de Gobierno tiene la película clarísima. No hay peor cuña que la del mismo palo, dice el refrán. Finalmente, aunque de forma indirecta, en la suerte del juicio político tendrán cierto nivel de incidencia las recientes decisiones del gobierno en cuanto al rumbo que se dará al tema de seguridad. Más allá de la declaratoria de terroristas a las organizaciones criminales, lo que merece un análisis aparte, la designación del general Paco Moncayo, da un giro contundente a lo que ha sido hasta la fecha el equipo de colaboradores del Ejecutivo. A pesar de que el cargo de consejero presidencial no le otorga capacidad de decisión al 2 veces alcalde de Quito, su sola presencia en Carondelet constituye una señal clara de que el presidente Lasso intenta abrir los espacios de poder a sectores políticos y sociales que ideológicamente no necesariamente siguen los lineamientos de la derecha conservadora representada en Creo. Aunque desde un perfil más técnico, la llegada del general Bravo también constituye un necesario refrescamiento del gobierno y un punto de apoyo en la tarea de cabildeo político ante la Asamblea Nacional. Muchos son los temas que hay que tomar en cuenta de cara a avisorar el futuro del juicio político. A la fecha, resulta difícil identificar alguno de ellos como el más relevante o acaso el que defina la suerte del presidente Lasso. Por el contrario, quizá la respuesta más mesurada sea señalar que hay una mutua afectación entre todos los temas y que el paso de los días será lo que aclare el panorama. Más allá de las dificultades que ahora tiene la oposición para conseguir los votos para la destitución del presidente Lasso, las interacciones que se puedan suscitar entre el caso Amazonas Tanker, la nueva coordinación política de Pachacutic y la designación del próximo presidente de la Asamblea Nacional darán las pistas del futuro inmediato del país. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. El 1 de junio Estados Unidos podría caer en default. Joe Biden convoca a legisladores.
Con sentido de urgencia, el presidente Joe Biden invitó a la Casa Blanca a los líderes del Congreso para negociar el aumento del techo de la deuda nacional. Estados Unidos no es una nación que no paga sus deudas. Nunca hemos fallado en cumplir con la deuda. Pagamos nuestras cuentas y deberíamos hacerlo sin las condiciones de algunos de los principales republicanos en el Congreso. La reunión fue convocada para el próximo 9 de mayo, a menos de un mes de la fecha que la secretaria del Tesoro indicó que Estados Unidos podría caer en default o en impago de sus obligaciones si el Congreso no suspende o aumenta el límite de la deuda. La bancada republicana aprobó un proyecto de ley en abril para aumentar el techo de la deuda nacional en 1,5 billones de dólares a cambio de restricciones de gastos, a los que se oponen los demócratas y la Casa Blanca. El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes respondió el lunes, asegurando que su partido hizo su trabajo. Las negociaciones sobre este tema se han convertido desde hace varios años en una batalla política. La deuda actual es de 31,4 billones de dólares. En un país altamente polarizado. El impago podría conducir a una crisis económica global, coinciden políticos, instituciones financieras y expertos. Lo que desestabilizaría drásticamente los mercados financieros dentro de Estados Unidos y en todo el mundo, conduciría a quiebras bancarias. Sería peor que una crisis de 2008 y 2009 si alguna vez llegamos a ese punto. El Tesoro dijo el lunes que planea aumentar su endeudamiento durante abril y junio, incluso cuando el gobierno está cerca de superar el límite de deuda. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. La inteligencia artificial está causando estragos en los medios de comunicación. El entorno para el periodismo es desfavorable en 7 de cada 10 países y satisfactorio solo en 3 de cada 10, según una clasificación publicada por Reporteros Sin Fronteras. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la directora general de la UNESCO se refiere al panorama actual del periodismo global. With the advent of the digital era, the entire information landscape has changed, of course. Digital platforms have given us countless new ways for us to inform and express ourselves. But they're also providing fertile ground for those who sow disinformation and conspiracy theories. We find ourselves at a new crossroads. Según el Índice Mundial de Prensa de 2023, Noruega, Irlanda y Dinamarca ocupan los 3 primeros lugares, con mejor contexto para la libertad de prensa. Francia gana 2 puestos y se sitúa en el lugar número 24, y Brasil también progresa, quedando en el 92. Vietnam, China y Corea del Norte ocupan los últimos puestos de la clasificación. Mientras tanto, Rusia pierde 9 puestos y se sitúa en la posición 164. El informe destaca que la inteligencia artificial está causando estragos en los medios de comunicación, lo que pone en peligro la calidad del periodismo y aumenta los niveles de desinformación. Descarrila un segundo tren de carga en una región rusa fronteriza con Ucrania. Descarrila un tren de carga en Briansk, región rusa fronteriza con Ucrania, sin que se haya informado de víctimas. Un supuesto acto de sabotaje que se suma a otros incidentes ocurridos en los últimos días en varias regiones rusas, como en la localidad de Volna, cercana a Crimea, donde un depósito de carburante ha sido incendiado en la noche del martes al miércoles, según informó el gobernador de Krasnodar. Las autoridades rusas atribuyen estos actos de sabotaje a activistas pro-ucranianos. La tensión en las zonas fronterizas crece a medida que Ucrania ultima sus planes para una contraofensiva que incluyen no abandonar la ciudad de Bakhmut. Por otro lado, varios ataques rusos en la región de Jersón han dejado al menos 4 muertos y 7 heridos. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ha declarado que las fuerzas rusas infligen duros golpes a Ucrania en toda la línea de frente, aunque ha pedido que se aumente la producción de misiles, confirmando las especulaciones de que Rusia podría estar quedándose sin municiones.
El Kremlin además ha rechazado las evaluaciones de Estados Unidos de que el ejército ruso ha sufrido 100.000 bajas en los últimos 5 meses, incluyendo 20.000 muertos. Según un portavoz, se trata de cifras sacadas de la nada. El movimiento de la Yihad Islámica anuncia tregua tras ataques aéreos entre Israel y Palestina. El ejército israelí lanzó ataques aéreos contra objetivos de Gaza este martes en la noche en respuesta a cohetes lanzados desde este enclave palestino. Este intercambio se produjo tras la muerte del prisionero palestino Kader Adnan, un líder del movimiento de la Yihad Islámica que llevaba casi 3 meses en huelga de hambre y que se encontraba bajo custodia israelí. El movimiento palestino Yihad Islámica anunció este miércoles una tregua, la cual no ha sido confirmada por Israel, por lo que aún no se asegura que se lleve a cabo. Aunque todavía no están claros los objetivos alcanzados por el fuego israelí, se informa de daños evidentes en un coche y en una casa en la ciudad de Sderot, en el sur de Israel, a causa de los cohetes palestinos. Militantes palestinos acusan a los israelíes de asesinar deliberadamente a Kader Adnan, un alto cargo de la Yihad Islámica que había sido acusado de delitos de terrorismo. Los funcionarios de prisiones israelíes afirman que se negó a recibir asistencia médica. Se dice que hay unos 4.900 palestinos en cárceles israelíes. La Yihad Islámica, considerada organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos, advirtió que Israel pagará el precio de este crimen. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas, desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Nuestras mejores ofertas para anunciar sus productos en las transmisiones de Telesucesos en Arena Telesucesos. El Ecuavoley tiene protagonistas con historia de bien que hoy recorren con nuestra audiencia vivencias inolvidables. Personajes de historia real vivida durante muchos años en el único deporte con partida de nacimiento ecuatoriana, el Ecuavoley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.